Amados en Cristo Jesús, paz a vosotros. En nombre de nuestro buen Dios y su Hijo Jesucristo, damos la bienvenida a este hermoso estudio, a este hermoso tema que vamos a dar en esta hermosa noche. Algo que en realidad hoy en día vemos que la oscuridad cada día va en crecimiento, la humanidad está cada día más perdida en esa oscuridad, y pues en medio de esa oscuridad siempre existe una luz. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para dar su vida para que nosotros lográramos salvación. Y pues nosotros, toda la humanidad, gozamos de esa salvación. Y pues no, hasta el momento se considera que nada está perdido aún. Pero recordemos de que la maldad ha rebasado los niveles de bondad, y pues cada día nosotros vemos que la maldad anda rondando donde quiera por el mundo. Y pues hoy vamos a estudiar este hermoso tema que encontramos en Efesios capítulo 6 y versículos del 10 al 18. El apóstol Pablo tenía algo muy especial. Su lucha, su carrera, predicando el Evangelio a los gentiles y dando a conocer la buena nueva, el Evangelio, aquel mensaje que nuestro Señor Jesucristo dejara ya en Mateo 4:17, y desde entonces el Señor Jesús empezó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de dar inicio a este hermoso tema, vamos a elevar una oración, vamos a adorar a nuestro Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo, en el cual vamos a pedirle a nuestro Señor Todopoderoso que nos ilumine nuestra mente, que abra nuestro corazón para que podamos sentir en sí el sabor de esta meditación. Suplico que inclinemos nuestra cerviz para adorar a nuestro Dios. Oremos. Bendito, soberano Dios y Padre nuestro, en esta oportunidad, Señor, en esta hermosa tarde, noche, venimos a darte las infinitas gracias y a bendecir tu santo y bendito nombre. Grandes son tus maravillas, Señor, y tu grandeza, Señor, es inescrutable. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das no solo de estar en esta tierra, de abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Señor, mientras hay vida y esperanza, y sabemos, Padre, de que en esta hermosa tarde, cuando abramos el decano de vida, tú tentarás, Señor, aquellos corazones y penetrarás esta hermosa palabra, Señor, que tú tienes preparada para todos aquellos que están oyendo, Señor, por medio de esta red, de este sistema, Señor, que ha venido a ampliar, Señor, tu santa palabra. Señor, te suplicamos en esta hermosa noche que tú bendigas a todo aquel que está oyendo, Señor, este audio. Bendícelo, Señor, si están pasando momentos difíciles, momentos de angustia, pues, Señor, te suplicamos que tú pases tu mano de alivio en la humanidad de todo aquel, Señor, que tiene o está padeciendo alguna dolencia. Preocupaciones, angustias, Señor, son las cosas que muchas veces doblegan al humano. Pero, Señor, en medio de todo eso sabemos de que tú eres aquel que da la solución a cualquier tema, que tú eres el Señor que sana, tú eres el Dios, Señor, que perdona nuestras iniquidades. Tu palabra así lo dice, Señor, y nosotros lo confirmamos, porque tú te manifiestas en la vida de cada uno conforme tu santa y soberana voluntad. Señor, en esta noche queremos que tú bendigas, Señor, el inicio
de este hermoso tema, de esta palabra, Señor, que se va a dar. Pues te suplicamos, Señor, que de la boca de este tu siervo que te clama salgan palabras que edifiquen, que ayuden, Señor, a nuestra vida espiritual en nuestro diario vivir, sabiendo, Señor, de que el enemigo está presto, Señor, para poder queriendo doblegar a cualquiera que se pueda dejar, Señor. Señor, te suplicamos, pues, y nos encomendamos en tus preciosas manos, sabiendo, Señor, que tú estarás con nosotros desde el inicio hasta el final, porque lo clamamos, lo pedimos y lo agradecemos, y con el perdón de nuestras faltas, Señor, en el nombre de aquel varón perfecto, tu Hijo Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a preparar nuestras escrituras, vamos a alistarnos, relajémonos, alegrémonos, porque realmente recordemos de que la palabra de Dios fortalece, la palabra del Señor edifica, la palabra del Señor aviva. Y pues gocémonos en el Señor porque tenemos el privilegio aún de poder nosotros oír y escuchar palabra del Señor. Bien, vamos a dar inicio en esta hermosa noche y vamos a dar lectura a nuestra cita bíblica allá en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículos 10 hasta el versículo 18. Efesios 6, del verso 10 al verso 18. Dice así la santa palabra de nuestro Dios: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es nuestra lectura bíblica y podemos ver aquí cómo es de que el apóstol Pablo se dirige por medio de esta carta a la iglesia de Efesio, y en este estudio veremos la explicación del mal que reina en el mundo. Les decía al principio, cada día que pasa transcurre la maldad, ha sobrepasado los límites de la bondad. Hoy vemos en el diario vivir, vemos en las noticias, cosas que en realidad, hermanos, son impactantes. Cosas que pasan a niños, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, impactantes, hermanos, y la muerte anda rondando por doquier.
Para Pablo, el creyente debe estar alerta de no volver atrás, pues la condición de ser nueva criatura implica una lucha, no contra una persona en particular, sino contra lo que domina y ciega la conciencia. Así, el mal o la maldad aparecen como la actitud generalizada de negar la presencia de Dios. Contra este mal, la Iglesia cuenta con la armadura de Dios. Pablo utiliza esta metáfora, señalar el conjunto de valores y virtud del cristiano en la confrontación de los falsos valores de este mundo. Realmente, hermanos, vemos aquí en nuestra lectura bíblica, dice el verso 10, vamos a ir analizando nuestra lectura bíblica. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vemos aquí, amados hermanos, que el Señor decía en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y todavía le da un aliciente para que se motive, una exhortación, mas tenga vida eterna. Definitivamente nuestro Dios no quiere que nadie se pierda y envió a su propio Hijo unigénito, pero no lo mandó a turistear, no lo mandó a pasear por esta tierra, sino lo primero lo mandó con aquel mensaje de salvación y que fuera sacrificado en aquel madero muerto, pero nuestro Dios al tercer día lo levanta en victoria. Gozamos tiempos realmente, hermanos, de oportunidad y de esperanza, y no debemos de perder ese privilegio que tenemos nosotros de poder nosotros allegarnos al Dios Supremo por medio de su Hijo Jesucristo. La sangre de Cristo nos lava y nos da esa salvación que realmente, hermanos, la humanidad se encontraba prácticamente condenada a muerte, pero con la venida del Hijo de Dios logramos reconciliarnos nuevamente con el Dios eterno. Entonces, amados hermanos, vemos aquí que realmente el Señor no quiere que nadie se pierda y nos dota de una armadura. Vayamos allá, vamos a empezar a ver nuestras Sagradas Escrituras, porque recordemos que aquí no es este siervo el que dice lo que le parece o lo que cree, sino que aquí lo que nosotros como siervos del Señor hacemos es solo transmitir lo que su palabra santa dice. Vayamos allá a la segunda carta de Corintios, en su capítulo 10, segunda carta de Corintios, capítulo 10 y versículos 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vean lo que el Señor nos da a nosotros, ¿va? Dice aquí, porque las armas de nuestra milicia, nosotros somos soldados de Jesucristo, y el Señor nos dota de un arsenal de armas que no son carnales, dice, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Más adelante vamos a ver cuáles son esas fortalezas. Derribando argumento, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice. Mire qué hermoso, hermano, mi hermana. Verdaderamente nuestro Dios, como seguidores de su Hijo amado Jesucristo, como soldados, como militantes del ejército de nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de las batallas. Nuestro capitán Jesucristo. Somos militantes, somos soldados. Pero nuestras armas dice que no son carnales, sino son espirituales. Sigue diciendo el verso 12, volvamos nuevamente a nuestra cita de inicio, nuestra Efesios capítulo 6. Ahora vamos a ver el verso 11 y 12. Mire lo que el apóstol Pablo nos insta aquí. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Algo que tenemos que tener muy importante nosotros es conocer a nuestro acérrimo enemigo. Aquí lo describe la palabra del Señor, el diablo. El enemigo de Dios a través de los tiempos y desde los principios de los tiempos ha sido Satanás, el engañador, el mentiroso. Y que desde los principios de los tiempos, el propósito y la finalidad de Satanás o el diablo es contrarrestar la soberana voluntad de nuestro Dios. Es nuestro enemigo, es nuestro enemigo. Pero tenemos que conocerlo. Pregunto, ¿conocemos nosotros a nuestro enemigo acérrimo, Satanás? ¿Sabemos qué es lo que él hace o quién es? Alguien me dijo una vez, mire, varón, me dijo, pero realmente yo nunca lo he visto. Y sí, nunca lo verá, pero sí lo sentirá. Y si no andamos firmes y con la armadura de Dios bien ceñida, nos va a doblegar. Y nos vamos a ir profundizando en el pecado, en ese lodo cenagoso, y nos vamos a ir hundiendo y perdiendo en esa oscuridad, en esas tinieblas, donde ya nosotros no tendremos oportunidad nuevamente de ver la luz. Y solo viviremos nuestra vida natural humana. Y muerto, se acabó todo. Realmente, hermanos, es triste y lamentable. Todos los días vemos en las noticias de gente que muere. Y lo triste y lo lamentable, hermanos, es que mueren sin Dios, sin consuelo y sin esperanza. La muerte realmente, hermanos, es una bendición para todo aquel que tiene su armadura bien ceñida, que tiene sus pies firmes y que solamente se doblega para orar, solamente para orar y clamar al Dios de los ejércitos a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Aquí dice: estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Veamos allá en Génesis, vayamos al libro de Génesis capítulo 3 y versículo 1. Y vamos a ver cómo es este enemigo
Dice así Génesis 3 y versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Oiga, ¿cómo es? Astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí, amados hermanos, vemos cómo realmente el enemigo acecha, y acecha de una manera que realmente, hermanos, con astucia, tienta. Realmente oíamos el domingo una predicación que dio nuestro hermano ministro Norberto Romero, presidente de distrito número 7, y hacía una interrogante: ¿será que la serpiente le dio el fruto para que comiera Eva? No. Solo la engañó, pero en la mujer quedaba si aceptaba lo que le decía el enemigo o no. De igual manera pasa para nosotros, hermano. El Señor nos insta, nos motiva que nosotros nos apartemos del mal. Ser santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Para eso hemos sido llamados. Somos linaje escogidos, para eso nos escogió el Eterno. Porque somos linaje escogido. Real sacerdocio dice servidores, gente santa. La palabra santo es estar apartado del mal, apartados, solo para Dios, para el bien. Y pues aquí vemos entonces que el enemigo es astuto, Satanás es astuto. Dice en Apocalipsis: la serpiente antigua, ¿quién es? ¿Satanás o el diablo? Vamos ahora ya a Primera de Pedro. Veamos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5. Este tema es muy interesante, hermanos. Primera de Pedro 5, versículo 8. Vea lo que el apóstol Pedro insta, sugiere, motiva: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, dice, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Así anda Satanás, anda como león rugiente viendo a quién devora. Alguien dijo: es que Satanás tiene que descansar. Mentira, Satanás no descansa. Satanás anda urgido. Satanás ya fue vencido. Nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz y resucitó al tercer día en victoria, dice, y hoy está a la diestra del Padre. Y Satanás se considera vencido y ya sabe que va a ser condenado, va a condenación. Pero hay algo: no se quiere ir solo, no se quiere ir solo. Está trabajando, hermanos. Satanás está trabajando las 24/7 y nosotros somos a quien nos tiene en la mira. Por eso dice aquí el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Segunda de Corintios, ahora veamos Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11.
Tenemos que conocer quién es nuestro adversario. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Vea, aquí viene algo realmente impactante y debemos de andar cautelosos y con la mirada abierta y el entendimiento. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, es astuto, anda como león rugiente viendo a quien devora. Y mire, también se transforma en ángel de luz. ¿Será que es fácil nuestra batalla? No, querido hermano, no es fácil. Porque realmente nuestro enemigo tiene fuerza. Y muchas veces recuérdese que la carne es nuestra debilidad. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos el dominio, hermanos. Debemos de someternos a la soberana voluntad de nuestro Dios. Y lo que hace Satanás es ahuyentar. Se va, hermano. Conocemos entonces el perfil exacto de Satanás. Tenemos que conocer a nuestro enemigo para poder saber con quién estamos nosotros batallando. Vea lo que dice el versículo 12 de nuestra cita bíblica. Ya leímos el 11, ahora vamos al 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Será fácil nuestra lucha? Estamos nosotros batallando con algo que en realidad no vemos físicamente. Nuestra lucha no es un conflicto armado. Vemos nosotros, oímos todos los días guerras. Hoy tenemos la guerra de Israel con Palestina, contra esa organización que los sorprendió el sábado. Pero esto es un conflicto bélico y que nosotros lo podemos ver en las redes sociales, en la televisión, en la radio, lo podemos oír. Y quien en esa guerra se utilizan tácticas para vencer. Nuestra lucha, amados hermanos, no es literal, no es material, no es presencial. Y debemos de tener bien claro esto, hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales en la red de maldad. Realmente, hermanos, nuestra lucha como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como linaje escogido de Dios, como gente santa, tenemos una lucha mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Pero para eso, hermanos, tenemos que tener la armadura de Dios, una armadura realmente, hermanos, que es lo que nos va a hacer estar siempre firmes para la batalla contra estos seres. Y el que los lidera es Satanás, el diablo, nuestro enemigo.
Debemos nosotros cada día clamar a nuestro Dios, porque realmente puede ser que en algún momento nosotros nos quebrantemos, que nuestra espiritualidad venga y que nos dobleguemos prácticamente. Pero en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo, soy más que vencedor. No podemos dudar en ningún momento. Decía nuestro Dios a su siervo Josué, allá en Josué 1:9. Mire lo que el Señor eterno le dice a su siervo Josué. Mira que te mando. Oiga lo que le está diciendo. Mira que te mando. No le está diciendo, mira, hazte la campaña, hazme favor. No. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y que no desmayes. Porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Tenemos algo que temer nosotros como soldados de Jesucristo? No. Porque tanto el Hijo como el Padre están con nosotros todos los días de nuestra vida en esta batalla, hermanos, en esta guerra que realmente, hermanos, no es fácil. No es fácil, hermano, porque estamos nosotros luchando y peleando contra aquello que realmente algunos ni creen. Ay, ¿cómo puede ser eso? No, ¿cómo puede ser posible? Es cierto, hermano, no se van a manifestar de una forma natural, pero recordemos de que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devora. Y el que se deja y el que se doblega o peca, está ya expuesto, está herido. Y recuérdese que cuando un soldado está herido, ya no ejerce su obligación que tiene como soldado, porque está herido. Y puede ser que esa herida lo mate. Entonces, amado hermano, oyente, amado hermano de la iglesia, cíñase la armadura de Dios. Ahorita vamos a empezar a ver realmente cuál es esa armadura del que nuestro Dios nos dota para poder confrontar al enemigo. Vemos entonces que principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de tinieblas, huestes, milicias espirituales de maldad. Y tenemos ya sabemos bien quién es nuestro enemigo. Que realmente, hermanos, sabemos de que él lo que quiere es ganar. Y también nosotros queremos vencer, pero nosotros tenemos algo mejor, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Motívese, alégrese, porque nuestra fortaleza viene de lo alto. Seguimos con nuestra lectura, ahora vamos a ver el verso 13. Por tanto, dice, mire lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Tomemos, dice, toda la armadura de Dios para que podamos resistir, dice. Porque sin la armadura de Dios, definitivamente nosotros no podemos resistir esta guerra, esta batalla que nosotros confrontamos como hijos de Dios. Les decía en el principio, el mundo está en oscuridad completa. Salgamos de esa oscuridad.
Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo decía, yo soy la luz del mundo. Y la luz da vida, hermano, la luz da vida. Mientras que las tinieblas nos llevan solamente a la muerte. Decía el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 4, versículos 24 y 25, el que oye mi voz tiene vida eterna, mas no pasará de condenación a muerte. Y el Señor decía, y aunque esté muerto, dice, vivirá. Mire qué hermoso, realmente el amor de nuestro Dios no lo podemos ni siquiera pesar ni medir. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de nuestro Dios? Entonces, verso 14, estad pues firmes, ceñid vuestro lomo con la verdad. Aquí vemos la primera arma, y esta es un arma que realmente en la antigüedad y hasta hoy en día, todo varón usa un cincho. En la antigüedad el soldado usaba un cincho que era como gabachita, que le cubría. Pero ese cincho tenía que estar bien ceñido. Nosotros cuando nos vestimos, nos ponemos nuestro pantalón y nos ponemos nuestro cincho. Si estamos muy delgaditos, lo que hacemos es que le abrimos otro hito para poder que nos quede ceñido, apretado, digámoslo en otras palabras. Entonces, pero aquí dice que ese cincho está representando en la armadura de Dios algo que dice aquí, el ceñid vuestros lomos con la verdad, con la verdad. Veamos lo que dice Primera de Juan capítulo 1 y versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, Juan se está expresándose aquí. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, y andamos en tinieblas, mire, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Quiere decir que el soldado de Jesucristo, algo que lo debe distinguir siempre, es la verdad. Apocalipsis 12:17 dice, y el dragón hoy está airado, Satanás está airado, amados hermanos. Apocalipsis 12:17, Satanás hoy está airado, dice, contra aquellos que también son parte de la simiente, que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos. Pero alguien me preguntó, ¿y cuál es el testimonio de Jesucristo? Aquel mismo testimonio que le dio cuando estaba en la presencia de Poncio Pilato. Poncio Pilato se impactó de aquellas respuestas que le daba el Señor Jesús. ¿Eres tú rey de los judíos? Y el Señor le responde, tú lo has dicho. El Señor Jesucristo en ningún momento dijo, no, que estos judíos, yo no sé por qué me tienen aquí, que nombres y estas mentiras andan hablando que yo soy rey de los judíos. Yo no he dicho nada. No, en ningún momento, hermanos. Un humano común y corriente, lo primero que hubiera hecho es defenderse y decir, no, yo no he dicho nada. Pero el Señor Jesucristo dio su testimonio, la verdad, ante Poncio Pilato. De igual manera nosotros, ese es el testimonio que damos en el mundo y por doquiera vamos, la verdad, el testimonio de Jesucristo.
no hablando mentira, fábulas, engaños, porque recuérdese que el gran engañador es Satanás, y nosotros no engañamos, sino que nosotros exhortamos, motivamos esas palabras que dice el apóstol Pablo, estar firmes. Aquellas palabras que le dijo el Señor Dios eterno a su siervo Josué: esfuérzate y sé valiente y no desmayes. Vemos aquí entonces la primera de las armas que nosotros usamos en nuestra armadura que el Señor nos ha dado. Volvemos nuevamente a nuestra lectura bíblica allá en Efesios capítulo 6, y sigue diciendo el verso 14: y vestíos la coraza de justicia. Nuevamente les recalco, en la antigüedad el soldado utilizaba una especie como de chaleco que llegaba desde el cuello hasta la cintura, una coraza, y dice aquí, de justicia. Nos insta a que nosotros seamos justos, que donde quiera que vayamos, la justicia prevalezca, y que no embauquemos, que no seamos injustos, sino justos, porque ¿quién era justo? El Señor Jesucristo. Veamos Isaías 59, 17, así rápidamente, hermanos. Isaías 59, 17. Recuérdese que aquí la palabra de Dios es la que habla. Isaías 59, 17. Dice así: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, como ropa de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de mano. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Debemos de estar revestidos nosotros de justicia. Volvemos nuevamente a Primera de Juan, capítulo 2, y versículo 29. Primera de Juan 2, 29. Si sabéis que Él es justo, Cristo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ser justos, hermanos, no es solamente, sí, voy a ser justo. No. El que es justo, dice aquí, es nacido de Él, de Cristo Jesús, porque Él era justo. Y ser justo y aplicar justicia, hermanos, es una de las cualidades de los hijos de Dios. Era una cualidad de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto también, como hijos de Dios, reconocidos por el Espíritu de Dios, hijos del Dios Altísimo, también estamos revestidos, tenemos esa coraza de justicia. Filipenses 3:9, vayamos a Filipenses 3:9. Después de Efesios, Filipenses 3:9, dice así: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia es de Dios por la fe. Cada uno de nosotros que tomamos un día la decisión de seguir los pasos de Jesucristo, decía el Señor Jesucristo a sus discípulos: si alguien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y síganme. Nosotros hemos aceptado seguir sus pasos,
nosotros hemos aceptado a seguir esa cruz. ¿Qué quiere decir cruz? Es emblema de sufrimiento, dolor, angustia, pena y hasta muerte. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir por Cristo? Amén. Definitivamente nosotros como seguidores de Cristo estamos dispuestos a sufrir por nuestro adalid, que es Cristo Jesús. Y por lo tanto, vemos aquí la fe de Jesucristo. Es lo que a nosotros nos mueve, la fe de Cristo. Y verdaderamente, hermanos, nosotros tenemos ese privilegio. Se nos ha dado, miren cómo se nos da y nos otorga esas armas para poder contrarrestar las acechanzas de Satanás, para poder tener esa gran lucha contra estos seres que dice el versículo 12 de Efesios 6. Volvemos nuevamente a nuestra cita allá en Efesios capítulo 6. Y ahora vemos el verso 15. Y aquí viene, mire, algo, como les dijera yo, algo hermoso. ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las sandalias. Mire, porque un soldado para ir a la guerra, ¿será que puede ir descalzo? Definitivamente no, perdón. Tiene que tener sus sandalias. Es parte de su equipo. Y esto es parte de la armadura de Dios. Las sandalias. Y calzado los pies, dice, o póngase las sandalias con el apresto del Evangelio de la paz. Mire qué hermoso, hermano. Decía el Señor Jesús a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. El Señor Jesús les decía en el principio, en Mateo 4:17, dijo, y desde entonces el Señor Jesús empezó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Había llegado el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Isaías, ahora en el capítulo 52 y verso 7, miren lo que dice el profeta Isaías. Vea la manera como se expresa este profeta. Isaías 52, 7. Vea, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas. El Evangelio, hermanos. El Evangelio es algo que a nosotros no los podemos dejar por un lado. Nuestro Señor Jesucristo vino a pregonar el Evangelio porque es potencia de nuestro Dios. Ir por todo el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura. Es que mire, hermano, fíjese que yo realmente eso de evangelizar, fíjese que no es para mí. Perdón, aquí no podemos nosotros, esto no es para mí, porque para eso hemos sido escogidos. Dice nuevamente, volvemos a 1 Pedro 2:9, linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora vea lo que dice:
para contar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Será que podemos nosotros hacer de menos el Evangelio? Definitivamente no. Porque para eso hemos sido llamados, para contar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Colosenses, vino a mi mente este versículo ahorita, para que podamos entender nosotros esto, hermano. Colosenses, capítulo 1 y versículo 23. Perdón, 2:13 es. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Vea lo que dice aquí: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Veámoslo desde el versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado del reino al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Vea lo que hace nuestro Señor Dios eterno: nos jala, nos saca, nos traslada de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Y dice: en quien hemos tenido redención por su sangre, aquella sangre que fue derramada ya en aquella cruz, en aquel madero, aquella sangre la que pagó el precio para salvación nuestra. Bendita sea esa sangre, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, porque por esa sangre hermosa, bendita, nosotros alcanzamos reconciliación con nuestro Señor Dios eterno y salvación. Y hoy gozamos de la gracia, del amor de Dios que es a través de su Hijo Jesucristo. Vea de dónde nos sacó el Señor Dios, y hoy nos hace el linaje escogido, gente santa, real sacerdocio. Pero el llamado es para contar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y del de su Hijo Jesucristo, porque su amor realmente, hermano oyente, y es por ello, hermanos, que estos audios llegan hasta lo más profundo de quien lo oye. La oportunidad, la puerta está abierta para todo aquel que quiera, como dicen, reclutarse en las milicias de Jesucristo, para ser soldado de Jesucristo. Volvemos nuevamente a nuestra cita. Ahora vamos al versículo 16 de Efesios 6. Ve, aquí dice algo: sobre todo. En otras versiones dice y además, pero aquí dice sobre todo. Tomad el escudo de la fe. Pregunto, ¿qué hace un soldado sin su escudo en una batalla? Realmente, hermanos, tal vez aguantará un momento, pero con su espada no va a poder, o con sus manos no va a poder detener aquellos golpes contundentes, pero con su escudo puede tener aguante. El escudo de la fe, aquí estamos hablando de la fe, hermanos. Vea qué importante es la fe para nosotros.
Tenemos que entender realmente, hermanos, qué es la fe. Podemos tener una y mil definiciones y conceptos de la fe, pero la palabra de Dios es la que habla para que nosotros conozcamos la fe que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual, como hijos de Dios, como cristianos. Primera de Juan 5:4. Veamos Primera de Juan 5:4. Vamos a ir comprendiendo esto, hermanos, poco a poco. Nuestro Dios abre el entendimiento, nuestro Dios habla, nuestro Dios manda ese mensaje. Nosotros solo somos instrumentos, pero quien habla a través de su santa palabra es nuestro Dios y su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Miren. Porque todo lo que es nacido de Dios, ya entendimos nosotros que nosotros somos nacidos de Dios. Y todo aquel, dice, que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vea qué importante es nuestra fe. La fe es el epicentro importante de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo. Nuestra vida espiritual se fortalece con nuestra fe. Romanos 1:17. Vayamos a Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Será que es importante nuestra fe? Sin fe nosotros prácticamente no vivimos, no gozamos, no nos alegramos. En medio, recuérdense que estamos en medio de una guerra, de una batalla. Cuando hay problemas, dificultades, angustias, enfermedades, dolencias, hermanos. En medio de todas esas circunstancias y vicisitudes de la vida, nosotros solo nos gozamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos hace tener esa fortaleza para poder sobrellevar todas estas problemáticas como humanos, pero sabemos que como humanos estamos sufriendo, pero como hijos de Dios y seguidores de Cristo nos gozamos, porque tenemos el gozo de Cristo, que es a través de esa fe, la fe de Cristo. Hebreos 11, vayamos a Hebreos, capítulo 11. Vea cómo la palabra del Señor nos va instruyendo y nos va dando a conocer realmente lo que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros y nos dice, no desmayen. Efesios capítulo 11 y versículo 1, vea lo que es la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, hermano. Y eso es la fe. Y vea lo importante que es la fe. Lo vemos ahí en el versículo 6 de este mismo capítulo 11 de Hebreos. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de lo que le busca. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Será importante nuestra fe entonces? Porque sin fe nosotros no podemos agradar a nuestro Dios. Alguno se preguntará, bueno, y yo quiero tener la fe de Cristo, yo quiero tener esa fe, porque ya me di cuenta de que sin fe no puedo agradar a Dios. ¿Cómo hago? Una interrogante.
¿Cómo hago yo para tener esa fe que me motive, que me ayude en mis momentos difíciles para poder ganar esta batalla en medio de estas tinieblas? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios en Romanos 10:17. Veamos ahí, vayamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ya más claro no se puede. Muchas veces nosotros estamos como estamos porque no queremos ver la luz. Queremos estar hundidos en las nieblas y no queremos salir de esa oscuridad. Dice el versículo 17 de Romanos capítulo 10. Así que la fe, mire cómo viene la fe. Así que la fe es por el oír. Y aquí le explica de una vez qué es lo que tiene que oír. Y el oír por la palabra de Dios. Eso que está usted haciendo, hermano, hermana, querido oyente, es alimentar su fe oyendo este mensaje que es la palabra del Señor. No es la palabra de su servidor, sino que es la palabra de Dios que te dice a ti. La fe viene por el oír palabra de Dios. Te está invitando a que tú tengas esa fe de Cristo, a que seas agradable a la mirada del Señor. Ya vimos que aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí vemos cómo podemos tener esa fe tan anhelada. Realmente, hermanos, la palabra del Señor muchas veces nos deja hasta con la boca abierta, porque el Señor habla de una manera directa, no engañosa. Recuérdese que nuestro Dios todo lo hace perfecto y utiliza una y muchos medios para que el mensaje llegue a tu corazón desde cualquier punto del mundo a través de la tecnología. Yo siempre he dicho que muchos dicen es que hoy lo que afecta es no, mentira. La tecnología es buena. El problema es el uso que nosotros le damos. Y el uso que nosotros les estamos dando aquí en este momento es el mensaje. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. Seguimos con nuestra cita. Ya vamos casi finalizando. Hoy vamos al versículo 17 de Efesios 6. Y tomad el yelmo de la salvación, dice. El yelmo. ¿Qué es el yelmo? Es el casco. Eso es parte del equipo de la armadura de Dios. El casco, hermano. Si nosotros no usamos ese casco, ¿qué pasa, hermanos? Nuestros pensamientos y nuestra salvación prácticamente están expuestos. Por eso el Señor nos dota de este casco. Primera de Tesalonicenses, vayamos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Tesalonicenses 5, 8 y 9. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo o como casco. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que el Señor nos está diciendo en esta noche.
Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra con un solo fin: morir. Pero no morir literalmente, sino realmente, hermanos, morir con un solo propósito: que todos, usted y yo, el vecino y toda la humanidad, gozáramos de esa salvación tan grande, tan grande, tan grande en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alégrese, regocíguese, gócese en el Señor, porque hemos alcanzado esa salvación. Porque si no hubiera sido así, hermanos, si el Cordero de Dios no hubiera entregado su propia vida, si no hubiera llegado al matadero como oveja, la humanidad ya no existiera. Pero grande es el amor de nuestro Dios, que a través de su Hijo Jesucristo encontramos reconciliación, y la enemistad entre el hombre y el Eterno hoy la encontramos más cerca que nunca. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, y nosotros, como cuerpo de Cristo, como miembro de ese cuerpo, que la cabeza es Cristo, también nosotros gozamos de ese privilegio de estar aún más cerca de nuestro Dios. Hoy doblegamos nuestras rodillas, clamamos su nombre, y el Señor da respuesta y se manifiesta en tal manera, porque lo hacemos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, damos gracias y no nos cansamos, amados hermanos. Somos salvos. Decía el apóstol Pablo: por gracia sois salvos. Ahora la interrogante es: ¿y qué estamos haciendo nosotros con esa salvación que hemos alcanzado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que solo nos estamos ahí? Bueno, de todos modos, el Señor ya murió y ya soy salvo. No, hermano. El Señor nos salvó, pero ahora queda en nosotros que hagamos buen uso de esa salvación. Y el Señor nos reclutó para sus ejércitos, y hoy nos reviste de una armadura el Eterno, para que nosotros podamos contrarrestar las acechanzas de Satanás. Volvamos nuevamente a nuestra cita. Efesios capítulo 6 y versículo 17. Y aquí viene el arma letal, un arma en realidad, hermanos, que es defensiva, represiva. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Bien? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchas veces, amados hermanos, yo en un tiempo, créanme que no lo acostumbraba, pero cuando ya empecé a entender las Sagradas Escrituras, hoy, cuando salgo de viaje o voy a cualquier lado, no dejo mi espada. Porque ¿qué hago yo sin espada? Si esto es parte de nuestro equipo como soldados de Jesucristo, la palabra de Dios. Veamos Hebreos capítulo 4, vamos a Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Vea lo que dice aquí Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante es, mire, no es simplemente una espadita, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, mira hasta dónde llega esta
esta espada, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto, hermanos, no es un simple librito. Esto, hermanos, es la espada del Hijo de Dios, del creyente, del cristiano, de todo aquel que está en la milicia de los ejércitos de nuestro Dios, el Dios de los ejércitos, y nuestro adalid, Cristo Jesús. Somos soldados de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra arma letal contra el enemigo, la palabra de Dios. Mire qué hermoso, hermana, hermano, oyente. Lo que tenemos nosotros en nuestras manos, una espada más cortante, dice, que una espada de 2 filos. Realmente, amados hermanos, esta es la armadura de Dios. Recordemos de que el Señor nos dota a nosotros de una armadura. Pero recuérdese, querido hermano oyente, de que si ya somos soldados debidamente entrenados para sobrevivir cualquier situación, para confrontar cualquier situación en contra de aquel que nos acecha, de aquel que con astucia nos quiere hacer caer y doblegarnos. Satanás, contra las huestes de Satanás, contra esos demonios, contra esos espíritus de maldad y tiniebla. Ahora necesitamos una zona de guerra. ¿Cuál es nuestra zona de guerra? ¿Qué necesitamos nosotros para ir a pelear? Porque recuérdese que en la batalla siempre hay un lugar donde se va a definir quién es el más fuerte. Y lo vemos aquí en el versículo 18 de Efesios 6, nuestra cita. Vayamos nuevamente a Efesios capítulo 6. Y ahí vamos a ver nuestra zona de guerra para ir a confrontar al enemigo, nuestro enemigo acérrimo, Satanás. Aquel que desde los principios de los tiempos lo único que ha hecho es tragiversar la voluntad de nuestro Dios y causar daño a la humanidad, y que hoy, miren, lo que prevalece son las tinieblas. Nuevamente Efesios capítulo 6, solo que ahora vamos a ver el versículo 18, nuestra última cita. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Aquellos que dice gente santa. En otras versiones dice nación santa. La lucha del cristiano, hermanos, se hace o se ejecuta a través de la oración. Queremos batallar contra aquello que no vemos, contra esos espíritus de maldad, contra esos principados de oscuridad. La batalla la vamos a desarrollar en la oración, con perseverancia, dice, constantes, dice. No solo dice una vez en la mañana y antes de acostar. No, si esto no es medicina, esto es nuestra zona de guerra contra Satanás. Y verdaderamente, hermanos, debemos nosotros de perseverar, de estar constantes en la oración. La oración es una parte firme establecida en los servicios de la iglesia.
la mayoría de las reuniones religiosas incluyen una o varias oraciones públicas, especialmente al principio o fin de un servicio. Desafortunadamente, nuestras vidas individuales de oración comúnmente no son tan consistentes, mientras que los servicios en la iglesia no fallan en la oración. Muchos hogares lo hacen. Si Jesús dependió de la oración, nosotros seguramente necesitamos hacerlo también. Una característica de las oraciones de Jesús era el acercarse a su Padre Celestial con una solemnidad y reverencia profunda y con la confianza de un hijo que viene a su Padre. Jesús necesitaba orar y lo hizo con un sentido de urgencia. Sus pláticas con Dios no eran solo una rutina o un motivo raro de ritualidades religiosas, sino que renovaban, refrescaban y tranquilizaban. Nuestro Señor Jesucristo, momentos antes de su muerte, oraba y clamaba al Padre. Eso es también para nosotros. Orar, dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La palabra del Señor dice que nuestro Dios su oído está atento y su mirada presta. No dude que el Señor vaya a oír su oración. Recuérdese que en el nombre de Cristo Jesús, esa oración es como un aroma fragante en la presencia de nuestro Dios. Esos son nuestros sacrificios que nosotros hacemos a nuestro Dios. La oración. Doblegue rodillas, clame al Eterno en el nombre de Cristo Jesús y el Señor se manifestará en su vida. Tal vez no como usted quiere, porque todo es conforme a su soberana voluntad, pero de que se va a manifestar y de tal manera, de una forma contundente, que usted pueda sentir que usted no está solo, porque el Señor, recuérdese aquellas palabras, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. En medio de esta zona de guerra, entre el bien y el mal, tenemos nosotros la victoria ganada. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo con aquella firmeza, con aquella confianza, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Regocíjese, alégrese, porque no estamos solos. Hermana, hermano oyente, algún problema, alguna situación, algo que te está doblegando, enfermedad, problemas económicos, que el vecino no te quiere, que el hermano tampoco no te lleva bien. Recuerda que todas estas cosas son debilidades humanas, son cosas que el enemigo pone, obstáculos en nuestro camino, en la senda de la santidad. Ya somos agradables a la mirada del Señor porque tenemos fe. Y hoy pues conduzcámonos nosotros en la senda de la santidad, porque dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá a Dios. Si encuentra obstáculo en esa senda, fácil, solo salte y siga la carrera, porque realmente usted no está solo. A través de la oración usted puede cambiar su vida. Usted tiene una relación con el Padre y con el Hijo a través de la oración. Ese número no lo pierda, porque es el que nos conecta directamente con el Hijo y con el Padre. Pierda cualquier número de su agenda telefónica, pero el de nuestro Dios y su Hijo, que es la oración, no deje de hacerlo. Bien, amados hermanos, entendemos así que
Estamos revestidos de una armadura de Dios. El Señor no nos tira a las tinieblas, al mundo, a la oscuridad, solo así por así. No, nos dota de una armadura. Y vimos, amados hermanos, que no es una armadura común y corriente. Un cinto, un cinturón, una coraza, un calzado, un casco o yelmo y una espada. ¿Qué le hace falta ahí? Con estas armas va a contrarrestar las acechanzas de nuestro enemigo acérrimo, Satanás. Recuérdense que nuestro enemigo es fuerte. Y si nosotros no estamos firmes y tenemos bien ceñida nuestra armadura, nos va a vencer. Nuestra fe debe estar firme en Cristo Jesús para ser agradables a la mirada del Señor. En nuestro diario vivir sabemos que hay muchas situaciones que nos doblegan a veces. Recuérdense que somos humanos, estamos expuestos a fallar, pero cuando nuestra fe y todas estas armas las tenemos bien puestas, esa espada, mire, bien afiladita, Mi esposa, le dije yo, bueno, ya tengo mi tema. Bien afilado, me dijo. Y es cierto, hermanos. La palabra de Dios es una espada de 2 filos, dice. Y debe de estar bien afiladita, tanto de un filo como del otro. Porque Satanás anda como león rugiente viendo a quien devora. No nos confiemos, sino que estemos firmes, dice. Velad y estad firmes, les dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando los encontró dormidos, cuando Él estaba orando en el monte. Orad y estad firmes, les dijo. De igual manera también para nosotros es ese llamado. Oremos en todo momento y con perseverancia y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué hermoso, hermanos. Realmente el amor de nuestro Dios es grande. Y para finalizar, veamos lo que dice Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 37 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 37 en adelante. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice, mire cómo dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Alguien me preguntó, ¿y cuál es el amor de Dios? Aquí está la respuesta, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en conclusión, amados hermanos, se nos ha dado la armadura de Dios. Nuestra responsabilidad es para ponerla y vestirla, la cual está equipada con armas que garantizan el resultado de nuestras oraciones, y su propósito vital es combatir a Satanás. Pero lo importante aquí es ganar, hermanos, ganar. Aquí decía nuestro hermano Gamaliel Argueta,
de Guatemala. Siempre que uno lo saluda, paz hermano ministro Gamaliel. ¿Qué tal hermano? Paz. ¿Y qué tal hermano? ¿Cómo está? Solo ganancias, dice. Solo ganancias. Y en verdad esas palabras tienen mucho sentido. De igual manera, hermanos, nosotros aquí todo es ganar en medio de esa oscuridad que hoy el mundo está viviendo, hermanos. Hay violencia, muertes, violaciones, los hijos le pegan a los papás, matan a sus esposas. Total, hermanos, que es un solo desorden en medio de esas tinieblas. Pero en medio de todo eso dice, para contar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. La luz, vosotros sois la luz del mundo, decía el Señor Jesucristo. Bueno, como tales, vamos a ir a abrir espacio, brecha, camino en medio de esa oscuridad. Pero antes tenemos que tener bien ceñida nuestra armadura de Dios para poder contrarrestar, porque no es fácil, hermanos. No va a ser fácil esta guerra en la cual nosotros vivimos y confrontamos en nuestro diario vivir. El enemigo es fuerte, pero recuérdese que usted no está solo, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Que el Señor añada bendición a su palabra, amados hermanos, y paz a vosotros. Paz, hermanos.